de la batalla de Karkar en el año 853 a.C., que a menudo se presenta de manera exagerada. Los registros asirios presentan esta batalla de manera distorsionada. Entonces tenemos que ser cautelosos, tenemos que tener cuidado, reconocer las limitaciones de estos recursos extrabíblicos y también reconocer la naturaleza, el contexto por el cual fueron escritos. Nosotros sabemos que Salmanásar el III fue el primer rey asirio en concentrar gran parte de sus esfuerzos en la región occidental. Eso lo llevó eventualmente a toparse con quién. Asiria yendo para el occidente, ¿con quién se topó? Con Israel. Con Israel. Si seguía el movimiento de la medialuna fértil, de la creciente fértil, si sigue siendo para el occidente, ¿con quién se iba a topar? Con Israel. Y eso es justamente lo que pasa. A partir del año 853, como se conoce la batalla de Karkar, 853 antes de Cristo, este rey, Salmanásar el III, cruza los ríos Tigres, el río Éufrates, marcha hacia el sur siguiendo esa media luna y se encuentra con una colisión en el norte, la colisión de Damasco. Una colisión, una alianza de 12 reyes, entre los que se encontraban Hadad-ezer en Damasco, también conocido en la Biblia, su nombre es Ben-Hadad el segundo, y uno de los reyes era Acab de Israel. En esa alianza de 12 reyes estaba tratar de ser de tapón y de defenderse a que él no bajara por Damasco. Estaba Acab y Ben-Hadad, el segundo, los cuales aparecen en la Biblia. Nosotros sabemos que esa colisión de 12 reyes se defiende. Se defiende en la batalla de Karkar. Ahora, vamos a los registros asirios. ¿Y saben lo que dice Salmanásar? Él proclama que tuvo victoria. Él proclama literalmente haber derrotado, masacrado y saqueado al enemigo. Que dice él, huyó del campo de batalla. Esos 12 reyes huyeron de Damasco. Ahora, el resultado real de la batalla de Karkar sigue siendo cuestión de debate. Si alguien quiere escribir el trabajo de investigación sobre eso, adelante. Desafortunadamente, no existen otras fuentes que documenten este evento. Aunque los registros asirios mencionan la presencia de Acab de Israel en la coalición, la Biblia no lo menciona como tal. Ahora, sea cual fuera el resultado, la coalición de Damasco continuó dándole y oponiéndose a Salmanásar en los años siguientes, específicamente 849, 848 y 845 a.C. Y en todas las ocasiones los asirios se proclaman victoriosos. Ahora surge la pregunta, si ellos tuvieron tantos enfrentamientos, tantos encuentros, y en todos se proclaman victoriosos, ¿por qué Salmanásar tuvo que luchar repetidamente contra la misma coalición? Si él dice que los desacró, básicamente, que los saqueó, los masacró, ¿por qué dice eso si después hubieron 3 batallas más en ese mismo lugar, en Karkar? Sí, bueno, pero pueden ver, es muy debatido, es muy debatido. Pero nos damos cuenta que Salmanásar el tercero, en su registro, ¿qué quería? La propaganda. Es decir, yo llegué en el primer intento. En el primer intento los masacré. Eran 12, ¿eh? Eran 12 y los masacré. ¿Se entiende? Así funciona en Norcorea también, así funciona. En Norcorea, no sé, creo que el presidente, el rey, el emperador, no sé cómo se llama, el líder. ¿Sí? Para el líder no hay país, Vaya, sí. ni ejército, ni nada que sea igual. Correcto. Como todo bueno. Muy propenso a la propaganda. El autor de esta parte. O sea que
vi aquí en el Wikipedia, puse esto de la Sí, como batalla. Sí, o sea, De Carcasio. sí, La pusiste, la buscaste. Ya empezaste a escribir el peso. sí, aquí dice sí, el rey de Acab de Israel envió 2000 carros y 10.000 soldados. Luego dice que es improbable, hay controversia en los eruditos por la cantidad de gente que dice. Sí. Pero, Ahora, nosotros sabemos que en 853, ¿sí? Fue la primera batalla. Después hubieron tres más: 849, 848, 845. ¿Por qué Salmanásar se autoproclamó victorioso en 853? Probablemente por propaganda. por favor, Ahora, nosotros sí sabemos, Israel eventualmente se rindió. Se rindió voluntariamente delante de Salmanásar el tercero, probablemente en el año 841 a.C. O sea, lo que comenzó en 853 culmina en el 841. De hecho, hay un famoso obelisco negro, y le voy a mostrar la foto. Es este. Este es el famoso, lo llama el obelisco negro, de Salmanásar el tercero, porque no solo registraban la historia con palabras, sino también con imágenes. Y aquí aparece una imagen. arrodillado. Exacto. Este hombre que está arrodillado es Jehú, rey de Israel. Arrodillándose delante de quién? De un monarca claramente asirio. Noten que hay diferencias, no sé si lo logran apreciar, pero hay diferencias en la vestimenta, hay diferencia incluso en la barba. Noten, el monarca solía tener esta barba. ¿Okay? Ninguno de estos lo tiene y este está arrodillándose. Tiene hasta el súbdito con el paraguas. ¿Sí ve atrás? Sí, exacto, el que viene de atrás de Salmanásar, el tercero, ¿sí? Cuidándole. Tenemos ahí a Jehú, de Israel, arrodillándose. Y hay una inscripción en este obelisco negro. Y así dice, esto es lo que lee: recibí el tributo de Yahweh, hijo de Omri, plata, oro, un cuenco de oro, un jarrón de oro con fondo pintado, copas de oro, vasos de oro, estaño, un cetro para la mano del rey y lanzas. Y este tributo simboliza la sumisión de Israel en el 841 ante el poder asirio tras años de conflicto. Más de 10 años de conflicto. Eventualmente dijeron: nos rendimos. Y esta es la imagen de Jehú arrodillándose ante Salmanásar el tercero. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a poder crear esa línea cronológica de tiempo, en la historiografía, a poder determinar puntos, eventos, sucesos, causa y efecto. Y sí, y nosotros, es cierto, limitadamente tenemos que depender, en principio, del registro histórico de la Biblia. Es la evidencia interna. Pero después de eso nosotros podemos acudir a registros extrabíblicos, pero no va a ser con cautela, como lo buscamos acá en la batalla de Carcar. Porque tiende a ser propagandista. Tiende a ser propagandista. Hay otro profesor que se llama Proban, que profundiza esta idea al abordar la cuestión de la excesiva dependencia que algunos tienen por materiales extrabíblicos, en contraste con escasa atención que muchos eruditos le prestan a los registros bíblicos. Y él pregunta, y él dice así, me encanta esta manera de pensar de él, dice: ¿por qué no otorgar a los textos históricos antiguos el beneficio de la duda respecto a sus afirmaciones sobre el pasado? A menos, dice, de que haya razones de peso para considerarlos poco confiables, teniendo en cuenta, por supuesto, sus características literarias e ideológicas. En resumen, pregunta Proban, ¿por qué se debe adoptar un principio de verificación en lugar de uno de falsificación? ¿Por qué, dice él, recae sobre los libros de la Biblia
la responsabilidad de demostrar su valor histórico, en lugar de que sea quienes cuestionan su validez, quien deban demostrar su falsedad. A priori, en el mundo erudito, ¿sí?, hay una presuposición de querer desprestigiar el relato bíblico, la evidencia interna, y querer siempre ir a los recursos extrabíblicos, ¿ok?, para confirmar el texto bíblico, para darle credibilidad. Cuando en realidad, si nosotros tenemos como presuposición, como base fundamental la inspiración y la inerrancia de las escrituras, debe ser al revés. Confiar plenamente en el texto, claro, limitado en el sentido de que no tenemos tampoco en el texto, a ver, esta persona estaba acá cuando el rey de Egipto era este y en esta época, y no tenemos todo eso, es limitado nuestro acceso también, pero confiamos ahí y después vamos a los recursos extrabíblicos sabiendo que no son inspirados, que no son infalibles y que muchas veces tenían estos ideales propagandistas. ¿Cómo se llama el disco? Proban. P-R-O, recorta A-N. Proban. Y para aclarar la diferencia entre los principios de verificación y falsificación, Proban sigue explicando y dice así: simplemente afirmo que no vea ninguna razón por la que cualquier texto que ofrezca un testimonio sobre el pasado, incluyendo la Biblia hebrea, deba ser descartada de nuestras discusiones históricas hasta que haya superado alguna oscura prueba de verificación. ¿Por qué la descartamos? Disculpe, ¿esa cita viene de un artículo o de un libro? Hay un artículo que se llama In the Stables with the Dwarfs. ¿Sí? In the Stable with the Dwarfs. D-W-A-R-V-E-S. Página 175. Lo que Proban está sugiriendo es que en lugar de someter los textos históricos de la palabra de Dios a un riguroso proceso de verificación, no los creemos hasta que aparezca un registro asirio, sirio, babilónico, egipcio, materiales extrabíblicos, lo que nosotros deberíamos reconocer o deberíamos hacer es reconocer el valor intrínseco que tiene y exigir que quienes lo rechazan presenten pruebas claras de falsedad. Ok, ustedes lo rechazan, muéstrenos por qué. En lugar de exigir pruebas externas para validar la afirmación del texto, deberíamos reconocer su valor como testimonios del pasado y cuestionar más bien las razones que se presentan para descalificarlos. Por ejemplo, uno podría decir, bueno, Lucas, bárbaro, pero otra vez, no quiero ser profesor, otra vez, no pretendo enseñar acerca de esto, pero esto ya está en las iglesias. Hablemos del origen del universo. Esto ya está en las escuelas. A los nenes les enseñan esto desde que son chiquitos, a desprestigiar el valor histórico de la Biblia y poner en su lugar que teorías como el evolucionismo y algo que explique que pasaron miles de millones de años. ¿Se entiende? Entonces es descalificar el valor intrínseco que tiene el texto y poner en su lugar, claro, esto no es un relato extrabíblico antiguo, pero hablemos, esto es una teoría moderna que trata de desprestigiar lo que el texto dice. El origen del mundo, el origen de la civilización, del ser humano. Esto ya está en la iglesia. Entonces uno, por ejemplo, no puede quedarse los brazos cruzados y dejar que endoctrinen a los niños, que endoctrinen a la iglesia con estas simplemente teorías y conclusiones. El otro día escuchaba a Richard Dawkins en un debate que tuvo con, ¿cómo se llama este hombre inglés? ¿John Lennon? No, este es un periodista. Morgan Pierce. Un hombre católico, nada que ver.
pero hablando con él y básicamente explicándole, digamos, Morgan Pierce diciendo, yo creo en el origen del mundo y la mejor explicación la da a un ser creador, un diseñador, creo que la Tierra no tiene este origen por tal. Y en el ida y vuelta era increíble escuchar a Dawkins simplemente decir, bueno, yo creo en que el mundo pasaron 13 y pico de millones de años y el origen, pero no soy un fisicista, entonces no puedo dar, una fecha exacta. Lo que yo puedo decir como profesional que soy es que el origen del ser humano y de la vida comenzó hace 4, no sé, y empezaba a hablar en números. Y todo lo sacaba, y Morgan Pierce, siendo católico simplemente, no es creyente, o creyente, mejor dicho, en otro sentido de la palabra, lo empujaba a creer, pero ¿qué evidencias tienes de esto? Y Dawkins llegó al momento que simplemente, bueno, no me puedes preguntar a mí. No soy un físico, no te lo puedo explicar. Entonces, uno ahí queda en evidencia, y lo pueden buscar, está este debate entre Morgan Pierce y Dawkins hace unos meses atrás. Queda en evidencia que todas estas teorías son científicas, ¿no? Como lo veíamos con la alta crítica, y nos estamos metiendo en otro tema, y lo que nosotros debemos depender es en lo que el texto dice. Confiar en lo que el texto dice. Por eso uno está agradecido al Señor por ministerios como haces en Génesis, en las puestas de Génesis, que han defendido la credibilidad del texto por tantos años, a pesar de que no solo el mundo secular, a un mundo secular poco le importa acerca de Génesis, pero los eruditos bíblicos, liberales y neoliberales, se ríen de ellos, se mofan de ellos. Nosotros estamos agradecidos por el ministerio, por las investigaciones, todas las publicaciones que han hecho para mostrar la credibilidad del texto, y que no debemos depender de otros registros para poder creer en lo que tenemos. Sí. No sé si me salgo mucho de la clase, pero de un punto de vista pastoral, por ejemplo, estoy pensando en las poblaciones más chicas de la quinta región en Chile. ¿Decías qué? Las poblaciones pequeñas de la quinta región en Chile, que gente de pocos recursos, que no ha tenido acceso a la educación, y generalmente tienden a confiar, por ejemplo, en los estudiosos, en los científicos, en no sé qué, y sin nada más, tienden a asumir lo que les están diciendo, incluso en los temas bíblicos. Por ejemplo, las iglesias pentecostales como más pobres en la quinta región, las más escondidas, pasa eso, que buscan mucho así como los que tengan título de doctor, título de no sé qué, y con eso se quedan. ¿Cómo tú tratarías ese tema en cuanto a esto, a lo que decía este tipo Robert? Como por qué no darle el beneficio de la duda al relato histórico en vez de la Biblia. ¿Cómo tratarías en ese caso particular? Yo te la pregunta, ¿cómo trataría con lo de Proban? Claro, que dice Proban que, por ejemplo, incluso en ese contexto, como gente con poca educación, un poco Sí. de no sé qué, tienden a confiar en los expertos Ok. en vez de la Biblia, como el pastor de esa pequeña congregación tratar este tema. Sí, ahí es donde creo que justamente la formación teológica es fundamental. Por eso ustedes están acá. Ustedes dejaron, y vos dejaste casa y dejaste tu familia, papá, mamá, lo dejaste atrás para poder venir a prepararte. Y yo creo que la preparación es fundamental en ese sentido. El pastor tiene que ser, no se puede quedar de brazos cruzados, y la preparación. Hay un aspecto didáctico en la iglesia que va más allá de elementos prácticos de cómo fortalecer tu matrimonio, de cómo haces 2, 3 tips para que tu hijo no se descarríe de los caminos del Señor. Hay una formación que tiene que suceder dentro de la iglesia, que lamentablemente hemos cedido esa formación y se la hemos entregado, por ejemplo, a la escuela, para que formen la cosmovisión de la gente de la iglesia, de la membresía. Entonces, desde chicos hay una cosmovisión que es claramente naturalista, que choca con las premisas fundamentales de la Biblia.
Por eso digo, yo creo que lo decía el otro día, creo que hace bien y es saludable la iglesia predicar una, dos, tres veces al año acerca del hecho de las escrituras, de la ignorancia de las escrituras, de la infalibilidad de las escrituras, de las experiencias de las escrituras, y atacar modelos como este. Creo que hay lugar y espacio, y debe haber lugar y espacio en la iglesia para tener sesiones, entrenamientos, talleres que hablen de eso y darle la herramienta a los creyentes para poder defenderse. Esa es la labor del ministro. Sí, Gabriel. ¿Cómo digo que se escribía Proban y el nombre del escritor Proban. en su libro? Así. O-B-A-N, Proban. Y el nombre de su. El título es. A ver si lo tengo entero acá. Lo puedo buscar rapidito. Search. Ian W. Proban. Que el doctor también parte de la razón que, como son estas grandes universidades muy influyentes, que por supuesto en otras ciencias pues están en la vanguardia también, Sí, pero estas universidades con estas facultades y eh, eh, pues tan autoritarias en el tema, ¿no? Y son autoridades en el tema, pues se vuelve casi como que un tema de, de superioridad, ¿no? Ya, o sea, por defecto la ciencia que se aplica aquí, que por defecto la investigación y los presupuestos que tenemos aquí por defecto van a ser superiores a los presupuestos, vamos a decir así, de los seminarios evangélicos o de las departamentos de divinidad sí. de los seminarios. Y hay esa sensación de que el pobre pastor o la pobre denominación que no toma esos presupuestos, pues como que está un poquito en desventaja o no puede rebatir los argumentos y por lo tanto pues, tenemos que defendernos de, de los ataques o de los argumentos de formas no convincentes. Sí, Y yo creo que la sola introducción a esta clase nos ha enseñado que no es así, pero sí, no podemos frenar así tampoco. que podemos eh, 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 buscar entender el tema, podemos estudiar el tema y podemos defender. Sí, correcto. Correcto. Sí, creo que también hay un tema de sabiduría, como de que a veces si vemos a un hermano que viene a preguntarnos de otras cosas, eh, quizás no respondemos de la mejor manera y nos alarmamos mucho pensando, ¿cómo puedes creer esto? ¿No? Pero también, escuchando quizás lo que tiene para decir, hay algunos estudios recientes que son súper interesantes con respecto a esas cosas que pasaron en el principio que no sabemos, Sí, pero no tildarlos de inmediato de herejes o de no hermanos. Creo que es importante estar presto a saber de qué las cosas pasan, que estas son posturas que están ahí y que necesitamos entender qué están pensando para poder llevar el relato bíblico. y presentar defensa, ¿no? Claro, claro. Concuerdo, concuerdo. Entonces, pero creo que había una ruptura, y esto no es reciente, esto es de varios años, décadas, siglos, donde al pastor se le ha perdido o se le ha robado no se le ha dado el lugar que tiene que tener. Y comenzando desde, por ejemplo, el entrenamiento, antes la iglesia era la que preparaba sus ministros,
hoy en día es enseñar, es algo académico totalmente. En muchos lugares, gracias a Dios, acá no, pero en muchos lugares lo académico está separado de la iglesia, de la vida de la iglesia, y eso genera conflictos. Antes los pastores eran los defensores de la fe, la gente tiene preguntas, va el pastor a preguntarle sobre ABC, y sí, y hoy la tendencia es no sé, eres un hereje por confiar en eso, por escuchar eso, o ni siquiera entretener esa idea en la cabeza, y la mala preparación, el hecho de que tenemos pastores que son analfabetos, básicamente, en lo que viene a estas posturas, ni siquiera hablar de lo que hemos visto hasta ahora, crea mayor confusión. Es una triste realidad. Entonces, es necesario volver al principio, volver a lo que hagamos el día lunes, el día martes. Esa convicción no debe nunca menguar en nosotros, al contrario, siempre debe crecer, la inspiración, la gracia del texto. Y debemos entretener estas teorías, tenemos que adentrarnos, familiarizarnos y saber cómo despertarlas. Conocerlas, yo creo que Conocerlas bien. conocerlas, en 1960, no es tan lejos, ¿Sí? los doctores eran filósofos, Sí. eran científicos. Sí. O sea, el conocimiento ahora se ha hecho tan específico, aunque un científico puede ser ahora solo científico de una partícula subatómica de... Sí. Entonces eso ha hecho que también se separe mucho el conocimiento, no podemos llegar a esa cosa tan específica. Si al menos en lo macro, no tenerle miedo a leer estas cosas, investigar estas cosas, teniendo como base, obviamente, la escritura, que los hermanos van a depender también un poco de la orientación que les den en ese aspecto. Este es el libro, es un artículo en este libro. Hay algunos que todavía no ingresaron. Estoy comiendo todavía la sopita. Eso. Sí, Elías Peña avisó que tenía que salir a atender una emergencia que iba a demorar un poquito más. gracias, Gabriel. Bueno, el resto, Alberto tiene que prender la cámara. Elmer, no sé si está ahí, tiene que prender la cámara. Pablito tiene que prender la cámara. Pero bueno, vamos a seguir con el estilo que estábamos viendo de la historiografía. Habíamos visto algunos elementos importantes de la naturaleza, de la historia del Antiguo Testamento y cómo se diferencia de los historiadores extrabíblicos del Antiguo Oriente Próximo. Vimos también la importancia de la cronología, aunque no es necesariamente la única manera o el único elemento que utilizan los autores del Antiguo Testamento para registrar los eventos del pasado. Sí, la cronología hebrea, especialmente con la forma del Guayetol, muestra secuencia, que es importante para los narradores bíblicos, aunque ellos, por lo general, su relato está guiado por un tema teológico o una idea, un punto principal. Ahora, habiendo estudiado algunos de estos elementos y de la importancia de la cronología, vamos a saltar a la interpretación de los datos cronológicos, la interpretación de los datos cronológicos. Porque desde el siglo XIX, la mayoría de los eruditos han sostenido la idea de que las genealogías del Antiguo Testamento son artificiales. Ese es el término que ellos usan. Han sido artificiales en términos de precisión cronológica. Comenzando desde el siglo XIX, porque todo esto está conectado con la alta crítica, ¿no? Pero comenzando de ahí en adelante, hoy la erudición bíblica sostiene que había una tendencia a decir que la cronología, la precisión cronológica es artificial. Por ejemplo, muchos argumentan que hay 10 generaciones desde Adán hasta Noé, según Génesis 5, y otras 10 desde Sem hasta Abraham, según Génesis 11. Este patrón es similar a los 3 segmentos de 14 generaciones que encontramos en Mateo. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 1,
del 1 al 17 que narra la genealogía de Cristo. Entonces, esta interpretación dice que el hecho de que la genealogía de Mateo omita algunos nombres conocidos del Antiguo Testamento, sugiere entonces que la intención de los autores bíblicos no era proporcionar una lista genealógica completa. ¿Se entiende? Entonces no te ponen Mateo 1 del 1 al 17, ¿se acuerdan del relato de la genealogía de Cristo? Sí. Que ustedes lo dividen, está dividido en 3 etapas, hay 3 marcos, sucesos, eventos, son 3 secciones de 14 nombres cada uno. Dicen, esto es artificial. Hay lagunas en la cronología. Nosotros lo sabemos también tenemos evidencia en el Antiguo Testamento. A la luz de Mateo 1 dicen Génesis 5, Génesis 11 también tiene lagunas. Los escritores bíblicos no querían proporcionar una lista genealógica completa. De hecho, entre los eruditos evangélicos, Merrill señala que existe la posibilidad, la probabilidad de hecho, de que haya lagunas de una cantidad indeterminada de tiempo entre algunos de los nombres de las genealogías de Génesis. El destacado profesor de la Biblia, Elvis Carballosa, sugiere algo similar, indicando que lo más probable es que los nombres que aparecen en la lista, 10 en total, él está hablando de Génesis, no deben considerarse como una cadena genealógica continua, sino más bien como puntos destacados con muchos eslabones en la cadena que han sido omitidos. Y Carballosa termina diciendo, la genealogía de Mateo 1 presenta el mismo fenómeno. Ahora, aunque es cierto que hay genealogías en la Biblia que presentan lagunas de tiempo indeterminadas, Mateo 1 es uno de esos casos, Esdras 7 es otro, esto no significa que porque algunas presenten lagunas, todas las demás genealogías sigan el mismo patrón. De hecho, si nosotros estudiamos la genealogía de Génesis 5 y la genealogía de Génesis 11, vamos a observar que ambas genealogías se distinguen por una gran cantidad de datos cronológicos. Hay una concentración de datos cronológicos que caracterizan estas dos genealogías muy diferente a las otras. Estos pasajes están llenos de números precisos relacionados con la duración de la vida de los personajes, de las personas. Por ejemplo, vayamos a Génesis 5. Me olvidé que no lo puse en pantalla. Génesis 5. Los descendientes de Adán, en Génesis 5, este es el libro de las generaciones de Adán. La genealogía comienza en el versículo 3, y vivió Adán 130 años, y engendró, y va así hasta el versículo 29. Ahora, noten el versículo 6. Versículo 6 dice, vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set, después de engendrar a Enós, 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y ¿qué? Y murió. Noten la concentración de datos cronológicos que hay en esta cronología. La cantidad de datos que se dan. O sea, en estos 3 versículos encontramos solo 2 nombres. ¿Cuáles son los 2 nombres que se mencionan? Set y Enós. Encontramos 2 nombres, pero ¿cuántos números se nos dan? 3. 3 números específicos. 5, 8, 2. Se nos dice que Set vivió 105 años, que después de engendrar a Enós vivió 807 años, y después se nos dice el total, 912 años. Noten, 2 nombres, 3 datos cronológicos en 3 versículos.
Independientemente de la interpretación que le demos a estos datos cronológicos, es evidente que el texto pone un fuerte énfasis en los números y en el paso del tiempo. Esto contrasta significativamente, por ejemplo, con la cronología de Primera de Crónicas. Si ustedes van a Primera de Crónicas, capítulo 1, ven acá. Se nos da una lista genealógica. Versículo 1. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. En ninguno se los da datos de cuánto vivieron, cuánto tenían cuando engendraron al primer hijo, cuánto fue la cantidad de años que vivieron hasta que murieron. Noten que es muy diferente este listado de nombres comparado al de Génesis 5. Comparémoslo con el de Mateo. Libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares, a Sara a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boaz, Boaz engendró de Ruth a Obed, de Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y así sucesivamente. Noten lo que no tienen acá. Datos. Nada. Datos. O sea, independientemente, nosotros sabemos que Mateo 17, por su organización y todo lo demás, omite ciertos nombres. Sí. Omite ciertos nombres. Hay lagunas, eso es claro. Mateo 1 es claro. Si vamos a Génesis 5 y Génesis 11, la manera en que se narra es muy diferente. Hay un fuerte énfasis en los números, hay un fuerte énfasis en el paso del tiempo, algo que no hace Primera de Crónicas, ni Mateo, ni Lucas capítulo 3. Entonces, a la luz de esta evidencia, a la luz de Mateo 1, por ejemplo, John Oswald, que es un reconocido erudito del Antiguo Testamento, concluye que la función principal de las genealogías del Antiguo Oriente Próximo siempre fue establecer la identidad de la persona o la identidad de la familia. Y él concluye, en este contexto, la cronología no tiene importancia. Noten lo que dice Oswald. O sea, él está diciendo que todas las genealogías en el Antiguo Oriente Próximo fueron dadas para establecer la identidad de una persona o de una familia. No les importaba los datos cronológicos. Y aunque lo dije antes y lo vuelvo a decir, es cierto que hay genealogías que omiten varias generaciones, pero esta afirmación de Oswald es bastante simplista. De ahí a decir, porque algunas omiten o tienen lagunas, decir que todas hacen lo mismo es infundado. Es incorrecto afirmar que la cronología no tiene importancia para la historiografía del Antiguo Testamento. Y volvemos acá, volvemos a Génesis 5. Si quieren, vayan a Génesis 11. Pueden ver otro ejemplo. Génesis 11:10, ¿no? Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Datos. Noten los datos cronológicos. Afirmar que la cronología no tiene importancia para la civilización antigua es incorrecto. Es infundado. Génesis 5, Génesis 11 contienen una cantidad extraordinaria de detalles, de tiempo. Lo que nos lleva a nosotros a cuestionar realmente la conclusión de Oswald, por muy reconocido y erudito que sea. Y si nosotros estudiamos estas dos genealogías con mayor detenimiento, nos damos cuenta que son únicas. Son únicas porque se centran específicamente en la edad de los individuos y la duración de sus vidas.
A diferencia de otras genealogías que incluyen detalles adicionales y relevantes, como lo pueden ver en Mateo, lo acabamos de ver en Mateo 1, del 5 al 6, por ejemplo. Del 5 al 6 dice, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Noten el detalle ahí. Noten el detalle que nos da. Los detalles. Primera de Crónicas 1 hace lo mismo. Pero en Génesis 5 y en Génesis 11, la información sobre las edades, la información sobre los años de vida de los personajes, ocupa un lugar central. No es un detalle ahí, algo diferente de un solo versículo. No, en toda la genealogía, de comienzo a fin, hay detalles de cuántos años tenía cuando engendró el primer hijo, cuántos años vivió después de eso y cuántos fueron los años totales cuando murió. O sea, los datos cronológicos son importantes, ocupan un lugar central en ambas genealogías. Y es significativo el hecho de que casi no se registren detalles de otro tipo, como el que se da acá. Salomón, de la que fue mujer de Urías, ¿sí? O que diga el rey David, hay detallitos Sí. que rompen la genealogía. ¿Sí? Por ejemplo, acá, Engendró de versículo 11, Josías engendró a Jeconías en sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Noten ahí, esos detalles en una genealogía son importantes. Se salen, rompen el patrón. para No. marcar el trono de 14. Booz engendró de Ruth a Obed. ¿Por qué menciona a Ruth? Son todos estos elementos. Cuando nosotros volvemos a Génesis 5, Génesis 11, nos damos cuenta que no hay muchos de esos detalles. El patrón es la cronología, son los datos. Y esto, creo yo, contradice la afirmación de que la cronología carece de relevancia en el Antiguo Testamento. Volvamos entonces a Génesis 5. Si volvemos a Génesis 5, comenzando en el versículo 3 y va a ir hasta el 29, no lo vamos a leer todo.